Mientras preparan el micrófono, habíamos hablado del tubo digestivo y cómo el tubo digestivo tenía diversas patologías en base a su fisiología clásica. Recuerdan las partes de la fisiología, lo que refiere a la digestión, a la secreción, a la absorción, en base a tener una buena movilidad, una buena motilidad y a una buena circulación. Esos son los parámetros fisiológicos: la digestión, absorción, secreción, motilidad. Teniendo estos criterios se da una buena fisiología desde el punto de vista digestivo. Tengan en cuenta siempre que todo es un tubo, desde la boca hasta el ano es un tubo totalmente hueco, en algunas partes con mayor proporción como es en el estómago y con algunas estructuras sólidas que dan su secreción hacia el tubo digestivo. Estamos hablando de toda la función hepática, toda la función pancreática, hepática, entendiendo también la vesícula ahí, y la función de todas las células en sí del tracto digestivo de la pared que van a secretar para que forme ese líquido acuoso y pueda tener una buena absorción. Hablamos de la parte de lo que es ya hígado, lo que son la insuficiencia hepática en relación a su ictericia, a su encefalopatía, a la falta de producción de proteínas hepáticas, el metabolismo hepático y todo lo que concierne a lo que es hígado. Si hablamos ya estrictamente a lo que es el tubo digestivo, nosotros vamos a tener un tubo como tal, un tubo hueco. Y este tubo como tal, entiéndalo así, se puede inflamar, o sea, la cara interna se inflama. Si hablamos del tubo digestivo, si se inflama la boca, una mucositis oral, una esofagitis, una gastritis, una duodenitis, yeyunitis, ileitis, una colitis, inflamación de cualquier parte, de cualquier segmento anatómico, se inflama la parte mucosa. Si esa inflamación va prosiguiendo, va inflamando, va erosionando lo que es el tapiz, la mucosa, y va a penetrar las diversas capas de la estructura de ese tubo hueco. Tenemos que la inflamación primero es en la mucosa. Si penetra a la submucosa, a la muscular, interna, externa, o a la tercera capa gástrica, y finalmente a la serosa. Y finalmente a la serosa. Entonces, este tubo como tal, este tubo hueco, se puede inflamar internamente. Lo segundo que puede hacer, si la inflamación penetra de la mucosa a la submucosa, donde están los plexos submucosos que llevan la sangre y que recogen la sangre, puede sangrar. Sangra al lesionar estos vasos y sangra hacia la luz del intestino. Puede sangrar la boca, puede sangrar el esófago, el estómago, el intestino delgado en sus partes, el colon, etc. Si sigue esta erosión, sigue progresando, sangra, puede llegar a un compromiso de toda la capa de este tubo. Si compromete toda la capa, la perfora, es decir, un agujero que hace que el contenido del segmento que estemos hablando se extravase y se extrapole hacia la cavidad peritoneal. Si hablamos de esófago, sale lo que es el bolo alimenticio, saliva. Si hablamos de estómago, jugo gástrico. Si hablamos de intestinos, jugo pancreático, intestinal. Si hablamos colon, las heces propiamente dichas. Entonces, este tubo digestivo se puede inflamar, se puede sangrar, puede perforarse y, por último, puede obstruirse. En cualquier segmento del que estemos hablando, puede obstruirse. Estas son las 4 patologías que usualmente se hablan cuando se habla en sí del tubo digestivo. O sea, se inflama, sangra, perfora, obstruye. Cada una de estas, dependiendo de la ubicación anatómica, tiene un comportamiento más clásico, característico y conocido. Si hablamos de inflamación de la mucosa oral, no escuchan frecuentemente esofagitis. A veces cuando ingieren productos cáusticos, inflamación de la mucosa esofágica, quemaduras. Si hablamos del colon, colitis, sí se escucha con frecuencia infecciosa, colitis, inflamaciones infecciosas. Duodenitis, yeyunitis, ileitis también, pero con mucho lo que más se escucha cuando hablamos de inflamación es de estómago.
¿Por qué? Porque la característica del estómago es su acidez. Entonces, tenemos que entender siempre, recordar la estructura, ¿no? La serosa por afuera, la serosa por afuera, la parte muscular, la submucosa y la mucosa. Hablando ya en sí, dentro de inflamación, lo más conocido es la gastritis erosiva. Vamos a tener nosotros, recordar también todos los fluidos, toda la secreción que se produce en el tubo digestivo. Se produce de dieta aproximadamente 2 litros de nuestra ingesta entre sólido y líquido, de saliva de 500 a 700, jugo gástrico, 1,5 litros, 2 litros, jugo pancreático, jugo biliar y jugo de intestino delgado, todo llega alrededor de casi 9 litros. De esto, no todo lo hacemos en la manera de deposición, ¿no? Casi la mayor parte se reabsorbe en intestino delgado. Más del casi el 80% se absorbe en intestino delgado, o sea, una gran absorción. Y un porcentaje menor se reabsorbe en colon. Y en colon, a expensas del colon del lado derecho. El colon izquierdo ya llega muy sólido, sin poca cantidad de líquido para reabsorber. Entonces tenemos la gran cantidad de fluido absorbido a expensas de intestino delgado. Lo que no se absorbe obviamente son lo que finalmente se excreta, ¿no?, en las heces. Entonces, dentro de erosión, que es la primera patología en el tubo digestivo, tenemos que recordar que ¿por qué es más clásico en el estómago? Porque el estómago tiene estas células características de producción de ácido, ¿no?, las células parietales. Estas células parietales van a encontrarse ubicadas en toda la estructura del cuerpo fondo gástrico y van a formar glándulas oxínticas, glándulas pilóricas. Tanto las oxínticas como las pilóricas son uniones de células. Uniones de células pueden ser parietales, pueden ser principales, pueden ser de muco, y que van a ir produciendo el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco, moco, etc. Entonces, las uniones de estas células y las ubicaciones de estas glándulas de por sí van a ubicar a las glándulas, que es el conjunto de células, glándulas oxínticas, glándulas pilóricas. Las oxínticas son las que están entre cuerpo y fondo, las pilóricas son las prepilóricas centrales, en donde también vamos a encontrar las células G, que producción de gastrina, y van a ir produciendo toda esta secreción gástrica para tener una acidez, un pH ácido de 0.8, 1, que es básicamente ácido. Es decir, el estómago, la mucosa gástrica, está preparada para resistir esta gran acidez. ¿Para qué? Para activar el pepsinógeno, para iniciar el proceso de digestión de las proteínas, para desdoblar las cadenas de aminoácidos, para tener una acción bactericida de todo lo que nosotros ingerimos, para controlar la parte de las bacterias, ¿no? Pero esto va a generar gran cantidad de uso de energía. Es decir, tener este pH ácido en esta zona genera un gran uso de energía gracias a esta célula. Recuerdan la célula parietal, que a través de estos dos mecanismos del calcio y del AMP cíclico, gracias a sus receptores muscarínicos de colicistoquinina y histamina, van a actuar en la bomba de protones. La bomba de protones para producir lo que es el ácido clorhídrico, ¿no? Por un lado, producción de ácido clorhídrico, por otro lado, como también en el otro campo, la enterocromafenila estimula a través de la histamina y de la colicistoquinina, a través de las gastrinas, el estímulo de este calcio y de este AMP cíclico, ¿no? Esa es la célula parietal. Al microscopio la ven siempre naranja por la gran cantidad de mitocondrias, por la gran cantidad de ácido que requiere para hacer toda esta producción. Entonces, lo que sucede es que normalmente este ácido que está en la mucosa gástrica, en fondo, cuerpo, estómago, va a causar una escoriación o solución de la continuidad. Es decir, la mucosa se ve alterada, se ve inflamada. A esto le vamos a llamar herida de la mucosa. Esta puede ser del estómago, puede ser del esófago, puede ser del intestino delgado, incluso hasta del intestino grueso. Pero lo común es que sea de la parte gástrica ácida, o sea, del estómago propio, y de la primera porción duodenal, o sea, úlceras duodenales
úlceras específicamente de intestino delgado, duodenales, y si esta va penetrando, puede llegar a la mucosa, y si llega a la mucosa, si va penetrando de la submucosa, primero la mucosa, de la submucosa, de la muscular, e incluso se puede perforar. Puede causar todas esas 4 patologías que vimos, ¿no? Si la lesión solamente está en la mucosa, se va a llamar una erosión. Simplemente es una herida, nada más, está localizada ahí. Si esta lamentablemente va penetrando de la mucosa a la submucosa y agarra los vasos de la submucosa, sangra. A esto se denomina úlcera péptica, úlcera producida por ácido. ¿Cuáles son los factores? La acidez, no solamente la acidez, el ácido clorhídrico en sí, también los ácidos biliares en menor proporción causan este tipo de primero gastritis, que es la erosión, después de lo que se llama úlcera. El tipo de dieta que uno tiene, dieta en base a café, en base a muchos condimentos, ají, estimulantes que en la mucosa propia causan una inflamación local, el alcohol, tabaco, muchos de ellos actúan como el café, no va a un receptor de muscarínico, ni de colecistoquinina, de histamina, sino directamente el café actúa en la célula parietal y de por sí produce ácido, el café directamente hablando. Y el estrés fisiológico, ¿no? Muchos dirán, pues de todos estos factores de la úlcera péptica, muchas personas acá lo pueden tener, ¿no? Toman alcohol, fuman eventos en reuniones, el estrés propio de los exámenes que vienen, una dieta que están ahora en hora de almuerzo, no han almorzado, entonces tienen estos factores. Sin embargo, su organismo, por el gran recambio celular que tiene el estómago, es el principal en el recambio celular. Uno puede tener una erosión ahorita, puede sangrar, mañana se hace una endoscopía y no encuentran lesión, por el gran recambio celular asociado pues a la edad de la persona. Por eso es que ustedes probablemente no tengan, a lo sumo tendrán gastritis, pero ninguno llega pues a lo que es una úlcera péptica, ¿no? Sin embargo, cuando se empiezan a agregar otros factores como el Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroideos, personas que están crónicamente tomando antiinflamatorios, enfermedades traumatológicas, enfermedades oncológicas, enfermedades reumatológicas, enfermedades que cursan en todo su historial con dolor y están tomando AINES permanentemente, y bueno, ya sustancias especiales de hipersecretores. Ya de por sí hay familias en sí que tienen un estómago con células parietales que hiperproducen ácido. Son pacientes que así, no, doctor, yo como algo, siempre me da acidez. Ya de por sí ya conocen esos organismos. Entonces, cuando esta erosión, esta gastritis, hablando estrictamente de gastritis y de duodenitis, sigue progresando, o se asocia a este Helicobacter, o se asocia a este AINES, por ejemplo, ustedes ahorita el estrés propio del examen que se viene, no comer, están ya a finales de año, farmacología, empiezan a agregar, o tienen algún accidente, algún trauma, agregan un AINES, agregan un factor más para que pudiera pasar desde una gastritis a una lesión ulcerosa. Este ácido, gracias a estos factores asociados, va a empezar a actuar a nivel del estómago y del duodeno. Entonces va a causar, las úlceras pépticas son o duodenales o úlceras gástricas. Duodenales porque justamente la primera porción duodenal es donde se está aperturando el esfínter pilórico, se produce el vaciamiento gástrico y viene toda esa acidez. Y ese duodeno no está preparado para esa acidez. Entonces ahí es donde se produce. Es raro encontrar una úlcera yeyunal, una úlcera ileal. No es frecuente. Siempre, la mayoría son en el duodeno, es decir, en la primera porción, ¿no? Y la otra gran proporción son úlceras gástricas. Sin embargo, vamos a tener que el 80% de las úlceras pépticas son del duodeno. Son del duodeno, porque el estómago de por sí está preparado pues para producir ácido y aguantar, contener esa acidez en su mucosa gracias a su producción constante de moco. Las úlceras gástricas, o sea, el poco porcentaje de úlceras gástricas que hay, ocurren casi siempre a nivel de la curvatura menor, antro y prepilórico. Es decir, no hay úlceras gástricas en el cuerpo y fondo, es raro. Siempre es justo antes del esfínter pilórico, a nivel antral. Y son, como ven,
en un porcentaje menor. Úlceras gástricas, raras. Más frecuente las úlceras duodenales. Sin embargo, cuando uno ve una úlcera gástrica, ingresa con el endoscopio y ve a nivel antral, ve una herida, siempre piensa en cáncer. Sin embargo, estas úlceras gástricas no son precursoras de cáncer. Una úlcera gástrica es erosión, es úlcera desde el inicio hasta el fin. Cáncer es otra etiología, otra patología diferente. Probablemente a la endoscopía, o sea, a la visión, a la macroscopía, a la evaluación del endoscopista, se ve una lesión. La diferencia es que es como una herida limpia, lo que son úlceras, y un cáncer es una herida toda cicatricial, retráctil, con bordes elevados, alados. Por eso, las úlceras gástricas nunca se convierten en cáncer gástrico. Un cáncer gástrico sí se puede ulcerar, claro, y es un cáncer desde el inicio, desde chiquito es un cáncer gástrico. Nosotros ingresamos con el endoscopio, llegamos acá, pasamos el píloro y vemos úlceras duodenales, o no llegamos al píloro, sino llegamos solamente hasta el antro y vemos úlceras gástricas. Los factores de riesgo que estamos mencionando, los que no tienen ustedes probablemente, el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori y AINES constituyen el 90% de los factores que desencadenan de por sí lo que son las úlceras pépticas. Hay otros, el tabaco, el estrés, la dieta, y hay de por sí también familias que tienen células parietales hipersecretoras, ¿no? Genéticamente ya están predispuestos a secretar, a tener mayor acidez. En hombres se ve una cantidad mayor de lo que son las úlceras pépticas. No gastritis se ve más contrariamente en mujeres. Si esta gastritis sigue penetrando la mucosa, estas úlceras pépticas se ven más en hombres. Y las úlceras de tipo duodenal son las que se ven más en hombres jóvenes. Es decir, en personas jóvenes que tienen algún tipo de úlcera, ya cuando hablamos de úlcera estamos pensando también en hemorragia, en sangrado. Entonces, pacientes jóvenes que sangran, estamos pensando en una úlcera duodenal. Sin embargo, si es un paciente de edad que sangra, estamos imaginándonos que es una úlcera gástrica. ¿Ya? Esa es la diferencia con respecto a la edad. Si es de mayor edad, pensamos más frecuentemente son el compromiso es en el estómago. Es tanto así que esta úlcera gástrica, el 80% es debida al Helicobacter pylori, la úlcera gástrica. Mientras que la úlcera duodenal, casi el 100% es debido a este Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori produce más úlceras duodenales, es más el factor principal en las úlceras duodenales que en las úlceras gástricas. Y en las úlceras gástricas, ¿quién tiene mucho que ver? Tiene que ver los AINES. Por eso se dice que estas úlceras gástricas, que es más en personas mayores que probablemente tienen algún tratamiento con AINES. Reumatológico, neoplásico, en general, cualquier condición asociada al dolor que condicione crónicamente tomar AINES produce estas úlceras gástricas. Hay otras patologías, las células G del antro gástrico se vuelven anárquicas y producen un tumor de células G que se llama el gastrinoma. Al producir un tumor de células G, produce gastrinoma, produce mucho estímulo a través de su gastrina a la célula parietal y produce una hiperacidez que se conoce como el síndrome de Zollinger-Ellison. Esta úlcera que se está estableciendo, sea gástrica o duodenal, hay unos factores que siempre están en equilibrio, unos factores que van a ser factores que agreden en sí a este epitelio, esta mucosa gástrica duodenal, y hay factores que defienden a este epitelio gástrico duodenal. Si hablamos de los factores que agreden, ¿cuáles son? El helicobacter, los AINES, la pepsina, ácido clorhídrico, ácidos biliares, isquemia en traumatismos, pacientes de edad, hipoxias, el estrés fisiológico, tabaco, alcohol, dieta, son factores agresivos. Pueden agredir, recuerden, tanto al estómago como al duodeno. Sin embargo, también tenemos factores que nos defienden. Entonces, ¿cuáles son?
el moco, que normalmente está producido en gran cantidad y forma una película a nivel de la mucosa gástrica, el bicarbonato, el gran recambio celular asociado a personas jóvenes, la buena angiogénesis y flujo sanguíneo, personas jóvenes, la producción de prostaglandina, factores de crecimiento, somatostatina. Todos estos factores son los que nos defienden. Entonces, en esto siempre debe haber un equilibrio. Pero cuando se rompe este equilibrio, es decir, cuando aumentan los factores agresivos o disminuyen los factores defensivos, se produce la úlcera. Sin embargo, hay una característica, que las úlceras duodenales, las del duodeno, es más porque hay agresión. O sea, estos úlceras duodenales que son en jóvenes, hombres, es más por aumento de alguno de esos factores, ¿no? Hombre joven, ustedes en la próxima semana, por alguno de estos, ¿no? Usualmente estrés fisiológico. Y en personas de edad mayores, vamos a ver que los factores agresivos no son los que aumentan, sino son los factores que defienden, los que más bien disminuyen su defensa. Disminuye el moco, disminuye el bicarbonato, no hay una buena angiogénesis en el recambio celular por la edad del paciente, y es el factor que hace que haya úlceras gástricas. Vemos la diferencia, ¿no? La úlcera gástrica y la úlcera duodenal. En la úlcera gástrica, el ácido puede estar normal o disminuir incluso. ¿Por qué? Porque este no es el componente. El componente es que, como no hay defensas, como las defensas han bajado, hay mayor daño celular. Mientras que en las úlceras duodenales sí hay un aumento de ácido, y esto hace que los factores agresivos dañen el epitelio, ¿no? El diagnóstico de gastritis, que es la erosión, y de la úlcera gástrica o duodenal, es un diagnóstico que se inicia por la anamnesis, preguntando al paciente, ¿no? Los pacientes usualmente tienen ese dolor localizado en la boca del estómago. Si ustedes se palman sus costillas, llegan a su apéndice sifoides, ahí se proyecta el tronco celíaco, que es justamente la boca del estómago, lo que es el cardias. En esa zona es donde se siente la quemazón urente, cuando tienen un ayuno prolongado, cuando hay estrés, cuando ingieren algo que ejerza una acción inflamatoria en la mucosa. ¿Han sentido eso? Probablemente sí, ¿no? Esa erosión, esa gastritis, solamente el cuerpo la controla. Si prosigue, si persiste a pesar de que comen, de que pasa el estrés, ya tienen que hacerse otros exámenes. Gastritis es lo que más van a ver desde el punto de vista digestivo. Es la primera patología que va al gastro, la gastritis. ¿Qué es la dispepsia no ulcerosa? Ahí se comprende la gastritis. Y el examen de elección siempre es la endoscopia. Es decir, entrar con su fibroscopio flexible, entran y directamente ven esófago, cardias, fondo, cuerpo, antro, duodeno, y ven el tapiz de toda la mucosa. Toman muestras, toman biopsias, ven si no tienen Helicobacter pylori, ven si hay lesiones o no. A eso se llama la esófago-gastroduodenoscopía o una endoscopía alta, ¿no? Antes, que no existía y era más caro hacer todos estos procedimientos endoscópicos, se tomaba radiografías con bario. Bario es el contraste blanco, se ingería y tomaban placas, y se iba viendo cómo pasaba el bario y iba pintando todo el contorno del esófago, del estómago, del duodeno. Y a medida que al microscopio o a la gran visión veían si había alguna deformidad en ese contorno gracias al bario, podían diagnosticar o úlceras o otro tipo de lesiones. En algunos países como el Japón, esto se sigue haciendo de rutina hasta ahora. Van con unos trailers a las empresas grandes, se colocan afuera y a todos sus trabajadores les dan una copita de bario. Toman el bario y les toman placas seriadas inmediatamente, y de ahí continúan en su trabajo. Gracias a esto han permitido diagnosticar cánceres. Ellos están en la búsqueda de cáncer más que nada, cánceres tempranos, y Japón es el principal país en el mundo que maneja y dicta las normas internacionales de lo que es cáncer gástrico, gracias a que ellos hacen este screening en las empresas. Este screening obligatorio, porque si no se hacen ese examen de bario, no pueden cobrar sus honorarios al fin de mes.
Entonces son obligatorios. Entonces, ya que ellos son los que más cáncer en el mundo tienen de estómago, son los que dictan las normas, los que establecen las formas, cómo se debe tratar, resecar y todo, gracias a estas radiografías de María. Lo mismo ocurrió acá en algún tiempo con lo que es tuberculosis, que empezaron a hacerse unas radiografías pequeñitas, y Perú se volvió el análogo a lo que en Japón en el estómago, en lo que es tuberculosis pulmonar. Pero acá no usamos mucho esto, la experiencia es más con endoscopía alta. Evaluación de la sangre oculta. Bueno, si sangra pues una úlcera gástrica, duodenal o colónica, se puede detectar esta sangre en las heces. Se hace el TB, ¿no? Que es el examen para detectar las heces ahí, para detectar sangre oculta ahí. No es muy exacto, porque si ustedes comen carne puede salir positivo, ¿no? Si hablamos de una hemorragia masiva, estamos pensando en una pérdida de hemoglobina, y siempre se hacen pues, sus exámenes de hemoglobina, hematocrit para verificar si hay anemias o no, ¿no? Desde ureasa es pensando en la posibilidad de un Helicobacter pylori, ¿no? Desde la ureasa lo que hace es detectar esta enzima que la produce el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo que hace es, se ancla en la mucosa gástrica, pero como la mucosa gástrica es ácida, no puede sobrevivir ahí. ¿Y qué cosa es lo que hace? Transforma la urea en amonio y en bicarbonato. Entonces, al tener el bicarbonato, el Helicobacter producir bicarbonato, en esa zona ya no hay acidez, porque el bicarbonato contrarresta esa acidez y puede vivir. Al vivir, gracias a esta producción de bicarbonato y alimentarse gracias a esta producción de amonio, origina una inflamación local en el epitelio de la mucosa gástrica, y es donde al formar una inflamación local es donde el ácido también inicia su inflamación adicional y produce lo que es la úlcera gástrica, ¿no? Entonces, tratamientos generales obviamente está dirigido, dependiendo de la persona, a contrarrestar esta acidez, anticolinérgicos, antihistamínicos, sedantes, tranquilizantes, etcétera. Todo está en base al diagnóstico diferenciado de la persona. Este Helicobacter pylori, que es una bacteria espiral gram negativa, fue descrita en el año 79 y valió el premio Nobel de Fisiología. Valió el premio Nobel de Fisiología, ya que la describieron y además de describirla, vieron cuál es su participación directa en la formación de lo que son las úlceras. Vieron también que haciendo este test de ureasa, es decir, si detectábamos que había ureasa, detectábamos que había Helicobacter pylori. Y esto nos hacía pensar que, que se debía tratar pues, este Helicobacter pylori gracias al test de ureasa positivo. Ahora hay test de ureasa simplemente por aliento, nada más. Hay unos kits que ustedes van al gastro y exhalan, y en la exhalación detectan si hay ureasa positivo o no, para ver si tiene o no presente el Helicobacter, ¿no? En el año 2005, el premio Nobel de Fisiología a Marshall de Warren por la descripción de este Helicobacter y su rol en lo que es la gastritis. O sea, la bacteria siempre ha existido, ¿no? Lo que no se ha sabido era cómo participaba, cómo es que originaba, cómo es que se pegaba en la mucosa, causaba que haya bicarbonato, ese bicarbonato le permitía sobrevivir porque lo hacía un pH más no tan ácido y causaba la inflamación por consiguiente pues lo que es la gastritis, llegando muchas veces a las úlceras, ¿no? El Helicobacter pylori ha sido aislado tanto en heces en saliva, por lo cual se dice que la contaminación es gastroorofecal, es decir, comen en algún lado que esté contaminado y se contamina el estómago. Se puede contaminar a una expensa menor, pero los factores inmunitarios de la persona pueden controlar la cantidad de Helicobacter que haya. Por eso es que se puede decir que hay Helicobacter pylori positivo, una cruz, dos cruces, 3, 4, 5 cruces, cuando ya es demasiada la población de Helicobacter pylori, y los cuales debe haber tratamiento, ¿no? 4 o 5 cruces de Helicobacter pylori.
La gran mayoría está contaminado porque, como ven, la contaminación es gastroorofecal, ¿no? Ingresa por la boca. Por eso muchas veces puede ser asintomática, o sea, pueden tener ustedes la infección, pero no hacer síntomas. Otras veces sí puede ser sintomática cuando tienen una población elevada, 3, 4, 5 cruces. 3, 4, 5 cruces. Y el tratamiento usualmente consiste en un bloqueador de ácido, un bloqueador de bomba, asociado a 2 antibióticos. El tratamiento es muy pesado, muy fuerte, muchas veces es más pesado que la misma enfermedad. Pero después de unos 7, 10 días que se logra erradicar el Helicobacter, ya se mejora. Al Helicobacter pylori algunos lo consideran un carcinógeno tipo 1, ya que al contrarrestar la acidez de esa zona y hacer un pH más alcalino, también hace que haya una inflamación constante y permanente. Esta inflamación constante y permanente a lo largo de los días, semanas, meses, años, forma lo que se llama los linfomas de tipo mucoso, los linfomas mal asociados a lo que es el Helicobacter pylori. Entonces vimos que nuestro tubo digestivo se inflama, ¿no? Y dentro de las inflamaciones, lo más característico, la gastritis, ¿no? Se perfora, el más característico es el estómago, perdón, sangra, el más característico es el estómago cuando sangra, ¿ya? Pero también entiendan que puede inflamarse el colon, puede haber una colitis, es simplemente una diarrea, colitis infecciosa. Como en algo, una infección, colitis infecciosa. Puede haber una esofagitis. Si sangra, puede sangrar también el intestino delgado, puede sangrar también el intestino grueso. Pero lo más característico es que se inflame el estómago o el duodeno, sangre el estómago o el duodeno, sangre también si hay algún tumor asociado a nivel colónico. Lo siguiente es ver si se perfora. Es decir, este compromiso del tubo en sí va penetrando toda la mucosa y va a causar, en este caso, hemorragia digestiva, perforación, ¿no? Hablamos de hemorragia digestiva primero, puede ser una hemorragia digestiva alta o baja. Alto o baja se dice en relación al ángulo de French. ¿Cuáles son los factores de hemorragia digestiva alta? Los factores asociados o que pueden causar esto son los más frecuentes: úlcera duodenal, ¿no? Los pacientes jóvenes, hombres, por estas lesiones ulcerosas, sangran, se presentan como hematemesis. Úlcera gástrica, la misma lesión pero a nivel de la mucosa gástrica. Varices esofágicas, pensando en ese paciente de hipertensión portal, ¿recuerdan? Varices esofágicas siempre es hipertensión portal, cirrosis. El síndrome de Mallory-Weiss, esa rotura de esas venitas que hay gastroesofágicas al vomitar, o una gastritis erosiva, es decir, ingerir algo muy ácido constantemente que te causa una gastritis al punto de que sangras. Esto es lo más frecuente. Hay otras también menos frecuentes, como son el cáncer. Un cáncer obviamente de esófago, que es raro, un cáncer de estómago, que es mucho más frecuente. Mortalidad, el primero en el Perú es el cáncer de estómago. Sangra, su debut es hematemesis, sangra, duele y sangra, duele y sangra. Lesión de la Foix, que es una malformación arteriovenosa esófago-gástrica, rara vez ubicable, como no es muy frecuente, rara vez la diagnóstica. Tienen que entrar con el endoscopio y justo en ese momento sangrar para verlo. Muchas veces pasa desapercibido. Los pacientes que sangran, entran con el endoscopio y no encuentras nada. Sangra, entra con el endoscopio y no encuentras nada. Pensar en de la Foix un francés que escribió esto. Una ectasia vascular, que es parecido a un de la Foix, pero no en esa unión gastroesofágica. Hipertensión portal, recuerden que cuando hay hipertensión portal, la porta de encontrar múltiples caminos para llegar hacia la vena cava. Esos múltiples caminos hacen que pueda sangrar más el duodeno, el estómago. Ectasias centrales es como una ectasia vascular igual. Varices gástricas, todas estas son raras, ¿no? Salvo el cáncer de estómago en el Perú. Hay otras menos frecuentes, como son las fístulas aortoentéricas, hemofilia, páncreas atópicos en otras ubicaciones, úlceras gástricas, enfermedad de Crohn. Todas esas son
cerradas. Siempre que pensemos en una hemorragia digestiva, pensemos en una úlcera duodenal. Antes, 10 años atrás, era bien frecuente las úlceras duodenales. Era bien frecuente que el paciente ingrese chocado a la emergencia por una úlcera duodenal. Ahora las pocas sangrados digestivos que se ven son debidos a varices esofágicas, o sea, hipertensiones portales. ¿Gracias a qué? A que se fue descubriendo a la célula parietal esos receptores, primero la ranitidina para bloquear a los receptores de histamina y después a los inhibidores de la bomba de protones. Cuando se descubrió la de los inhibidores de la bomba de protones, la acidez bajó absolutamente en el estómago y todas estas úlceras duodenales, gástricas, se pudieron controlar. Entonces, estas lesiones que inicialmente, estos sangrados que eran quirúrgicos porque se tenía que ingresar a sala a estas úlceras duodenales a suturarlas, dejaron de ser quirúrgicos y pasaron a ser médicas, tanto las duodenales como las gástricas. Ahora, hay variables asociadas a que sea más peligroso la hemorragia digestiva, dependiendo del origen obviamente. ¿Quiénes? Pacientes de edad. Pacientes de edad obviamente no toleran una hemodinamia, tienen que tener una hemodinamia más estable, más horizontal. Cuando tenían otras enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, tuberculosis, politraumas, etc., o sea, otras enfermedades asociadas con una comorbilidad, que son variables que disminuían el pronóstico de las hemorragias digestivas. Cuando veías que lo que vomitaba era pura sangre y lo que hacía deposición era pura sangre, o sea, era evidente que el sangrado era masivo. Y gracias a esto, el paciente entraba pues, rápidamente en un shock, en una hipotensión permanente. Era tanto el shock, tanto el compromiso sensorial que tenías que transfundirle, aparte de líquidos, unidades sanguíneas en varias cantidades, ¿no? Cuando entrabas a la endoscopía y veías el chorro, es decir, como si tuviera un caño abierto, veías el chorrito de sangre del vaso afectado. Cuando eran úlceras muy grandes, mayor de 2 centímetros. Cuando la hemorragia se daba en un paciente hospitalizado, ya que en el paciente hospitalizado puede ser tú el factor que contribuye a esa hemorragia, los medicamentos, antibióticos, analgésicos que le estás dando al paciente, ¿no? Y muchas veces estos pacientes que no se podía controlar la hemorragia digestiva, seguía la hemorragia y llegaban a la perforación, es decir, se hacía un orificio en el estómago, en el duodeno, e iban a cirugía. Todo eso, más del 95% pasó a ser médico desde el descubrimiento de la ranitidina y después de la inhibidores de bomba. La epidemiología es que uno de 1000 necesita hospitalización, de 50 a 150 mil, de 50 a 150 sobre 100.000 los pacientes que sufren de esto, ¿no? Lo mismo, ¿no? El hecho de estar tomando aires, de ser mayor de edad, de tener úlceras previas, corticoides. No mencioné en el cuadro anterior los corticoides. Pacientes reumatológicos que toman mucho corticoide también están asociados. Corticoide y aires son los factores que desencadenan siempre estas gastritis o estas úlceras gastroduodenales. La manifestación clínica siempre va a ser hematemesis, que es el vómito de sangre, propiamente dicho, la melena, que es la deposición pastosa, negra y maloliente, esos 3 criterios, ¿no? Pastosa, o sea, no es líquida, no es sólida, es pastosa, es negra, betún, como el zapato, y apesta, ¿no? Ustedes le hacen la prueba del agua oxigenada, ponen agua oxigenada y hace una reacción de burbujeo a nivel de las deposiciones para ver si hay sangrado. Hematoquesia, que es la salida de sangre color vino por el recto, con heces, está todo mezclado. Bueno, y la sangre oculta, ¿no? Hay una clasificación endoscópica por la cual entra con el endoscopio y ven la úlcera. Si en la úlcera ves un vasito, ese vasito puede estar o goteando, lagrimeando o un chorrillo. Eso es lo que se refiere a las úlceras Forrest tipo 1. Cuando tú ves el vaso y está chorreando o está llorando en llama. Ahora, si tú ingresas y no ves el vasito, sino ves algunos estigmas de sangrado como son un
vaso que está ahí, no sangra, pero ves el vasito, ves un coágulo pegadito, o ves que el coágulo pegadito tiene una base necrótica, son estigmas de sangrado reciente, a eso se llama clasificación de Forrest tipo 2. Siempre pensar, ¿no?, en la hipertensión portal, pensando en el edema palmar, hematomasia, citis, ictericia, angiodisplasia. El manejo siempre es el manejo de fluidos. Siempre de todo hemorragia digestiva, lo que manda es la presión. Y para mantener presión es fluidos. No estamos hablando de sangre, estamos hablando de fluidos. Es decir, si un paciente viene con hematemesis, con melena, con hipotensión, con shock diagnosticado, marcado, lo que hay que ponerle es una vía periférica de ser posible. A veces se colapsan las vías periféricas, hay que ponerle una vía central para administrarle fluidos a razón de cloruro de sodio, ¿no? Obviamente hay que ver las funciones porque estos pacientes están el corazón para compensar esa hipotensión, esa presión baja, trata de hacer una taquicardia. Vienen pacientes taquicárdicos, hipotensos, con respiración aumentada, chocados, pálidos, fríos. No puedes encontrar venas periféricas, por eso tiene que poner una central. Tú le pides laboratorio para ver cómo está la hemoglobina, para ver si tiene factores, pensando de repente en un problema hepático, para ver el grupo sanguíneo, porque estás pensando que más adelante tienes que pasarle sangre y ya estás pensando en una transfusión, ¿no? Tratar las comorbilidades, la hipertensión, diabetes, tuberculosis, todo lo que esté asociado, y casi todos se resuelven de manera médica y algunos pasan a endoscopía, ingresa con el endoscopio, sustancias esclerosantes, ligaduras, algunos ponen prótesis, stents, y muy pocos pasan a cirugía. ¿Cuál es el objetivo? Tener un pH mayor de 6. Un pH inicial ligeramente entre ácido y alcalino, ¿no? Antes se ponía una sonda nasogástrica y se tenía la sonda ahí constantemente, pero se ha visto que causa también una hipersecreción ácida el hecho de tener un golpe extraño ahí en el estómago. Por eso que solamente se ingresa, se evidencia que hay sangre y se retira. Y la idea es hacer el proceso de endoscopía lo más rápido posible. Ahora, si este mismo tubo digestivo vemos, ya se inflamó al punto de sangrar y se va a perforar. Es decir, el tubo se va a hacer un hueco y el contenido del tubo va a salir hacia el peritoneo. El peritoneo es toda la cavidad abdominal, ¿no? Empiezan los diafragmas y termina a nivel de la base pélvica. Es la tela que recubre a todas las estructuras orgánicas de la pared abdominal. Entonces, ese peritoneo se va a ver injuriado, se va a ver alterado por la perforación. Si perforamos el esófago, lo que va a salir va a ser el bolo alimenticio que normalmente ingerimos y saliva. La saliva ejercerá alguna inflamación local peritoneal, ejerce o no ejerce, o si seguimos más abajo del esófago, el estómago. Si se perfora el estómago y el ácido gástrico sale al peritoneo, ¿qué causará más inflamación? ¿El ácido gástrico o la saliva que es a nivel esofágico? Y si vamos más abajo y llegamos al duodeno, y en el duodeno ya está saliendo jugo pancreático, jugo biliar. Ese jugo pancreático biliar, ¿qué tipo de peritonitis causará? ¿Cuál es más severo? ¿O es la sangre de repente del estómago mezclada con ácido, y esa sangre que ha sangrado y está en el estómago, una bolsa de sangre se perfora y la sangre sale? Esa sangre también causa el estímulo peritoneal. O si seguimos bajando y llegamos al colon y se perfora el colon tiene heces y las heces salen a la cavidad peritoneal. De todas esas, ¿cuál te causa la mayor inflamación peritoneal? Lo que se llama peritonitis. ¿Cuál creen ustedes? Las heces, ¿no? Obviamente, por eso cuando hablan de peritonitis siempre hablan específicamente de peritonitis colónica, apéndice. Un apéndice que no se trata a tiempo, no se opera a tiempo, se perfora y el contenido del colon derecho sale hacia la cavidad abdominal y causa la peritonitis, una perforación del colon. Con mucho esta es la más frecuente y la más peligrosa, la peritonitis por apendicitis perforada. Entonces, sin embargo, puede haber muchos tipos de peritonitis. Peritonitis por estómago, por víscera hueca, ¿no?
se perfora el estómago y esa acidez sale y te perfora una peritonitis ácida, peritonitis por ácido biliar. Peritonitis a nivel del duodeno. En el duodeno tenemos jugo pancreático, jugo biliar. Del intestino delgado, más jugo intestinal, es menos la peritonitis, ¿no? Por un divertículo de Meckel, que es un divertículo que hay a nivel de hilo terminal. Apéndice, el más importante, el más frecuente también. Puede haber algunos casos de isquemia mesentérica, es decir, la sangre se obstruye por algún motivo y al no pasar sangre, la parte donde iba esa sangre se necrosa y al necrosarse se perfora. Traumas abdominales, cuando hay un golpe abdominal, lo que normalmente sufre son las vísceras sólidas, hígado, vaso. También se puede perforar, y si se perfora, sangra de una peritonitis por sangrado, un hemoperitoneal. O incluso cuando hay fallos en las anastomosis, hay resecciones de estómago por cáncer de estómago, resección de colon por cáncer de colon, y lo tienden a pegar, a juntar. Tú sacas el estómago, tienes que juntar el esófago con el intestino. Eso es una anastomosis. Eso, juntarlo y suturarlo es una anastomosis. A veces te falla la anastomosis, es decir, lo que tú has suturado no pegó bien porque el paciente está hipoproteico, no tiene buenas proteínas, no tiene buena hemoglobina por el cáncer que ha tenido, y falla, y al fallar el contenido sale a nivel peritoneal y causa pues una peritonitis. O cuando hay mucha infección, un apéndice se ha perforado y causa una peritonitis, tú entras, cierras el orificio apendicular donde ha estado y lavas de todo para disminuir la inflamación local. Pero a pesar de eso, por la contaminación masiva, hay mucha inflamación y no pega lo que ha suturado y nuevamente se vuelve a fracturar. Entonces, la peritonitis, o sea, la perforación, va a causar lo que es peritonitis. Y dependiendo el segmento donde estemos, la peritonitis va a ser más o menos agresiva. ¿No? Se inflama, sangra, se perfora, la peritonitis obviamente, o se obstruye. Cuando hablamos de obstrucción, cuando estemos hablando ya del último proceso patológico que es la obstrucción, vamos a tener que se puede obstruir porque surge algo dentro del tubo, algo dentro de la luz, intraluminal, o cuando está en el espesor de ese tubo, en el cuerpo del tubo, o cuando está por fuera del tubo. De todas estas, lo más frecuente es cuando están por fuera del tubo, es decir, el tubo está intacto, sin embargo, por adherencias, cirugías previas, algún tipo de cirugía ha hecho que la inflamación, peritonitis, colecistitis, apendicitis, enfermedad ovárica, enfermedad endometrial, hace que se pegue, que se adhiera, y esas adherencias hacen que el tubo que normalmente está derecho se torce. Al torcerse, se obstruye. Adherencias extraluminales. Hernias, algún orificio, hernia umbilical, hernias inguinales, hernias de Spiegel, hernias del hiato, el intestino que está cubierto por la serosa constantemente está en movimiento, ¿no? Movimiento, los ruidos y verdaderos que tiene. Por algún motivo tiene un orificio umbilical, sobrepeso, esfuerzos bruscos, la edad, se sale el intestino a través del ombligo. Al salirse a través del ombligo, se obstruye y se queda atrapado, de una manera atrapada en un orificio. Eso hace una hernia, no se obstruye ahí y no. Entonces la hernia sufre, el intestino sufre, no pasa el contenido por el intestino, es como si pisara la manguera, se puede necrosar incluso el intestino y hay que resecarlo y pegarlo. Algunos tumores no necesariamente el tubo digestivo, tumores del útero, del ovario, del páncreas, de la parte retroperitoneal, que acuden simplemente al tubo. No tiene nada que ver el tubo digestivo, sino por afuera hay algo que lo está interrumpiendo. Fólvulo, en personas de la sierra que toman mucho contenido de fibra, la fibra permanece mucho tiempo en el colon y hace que su colon empiece a crecer más de lo normal. El colon que tiene un meso, que tiene el colon que es móvil. El colon derecho está pegado al paritorio.
colon transverso cuelga ligeramente. El colon izquierdo está pegado. El colon sigmoides tiene un meso, tiene vasos grandes. Y ese colon sigmoides crece muchas veces, 3 o 4 veces. Crece tanto que a veces crece y se da vuelta. Esa torcedura, esa vuelta se llama vólvula. El intestino estaba bien, simplemente ha crecido mucho y ha tenido la mala suerte de volvularse en pacientes que tienen megacolon, en pacientes de altura. Son casos que se ven en Cusco, Moncayo, vólvulos sigmoides. Para la rotación intestinal, raro, es en niños que no han rotado bien la parte vascular. Cuerpos extraños en niños también ingieren cosas, ¿no? y puede causar esto. Páncreas anular es raro también, el páncreas no se localiza ahí, sino hay una porción del páncreas que a veces se pega al intestino, en la aorta. Lo más frecuente siempre es adherencias hernias, es lo más frecuente. Si vemos a cosas que estén dentro de la luz, o sea, tampoco el tubo digestivo está bien, simplemente hay algo que ha entrado a la luz y lo ha tapado. Cálculos de la vesícula biliar muy grandes que no pueden pasar por el cístico y causan colecistitis, hay inflamación. En algún momento buscan otro tipo de desfogue y esta vesícula que está en continuidad con el colon, ángulo colónico hepático, se pega y fistuliza. Esta vesícula fistuliza, es decir, hace una continuidad con este ángulo colónico y esta piedra se pasa a nivel del colon y causa lo que es un hillo biliar, se llama, cálculos biliares, causa una obstrucción. Visuales, pacientes que tienen algún problema psiquiátrico conductual empiezan a comer cosas, usualmente cabello, pared, cuerpos extraños, que no se pueden digerir en el estómago ni forman un bolo adecuado y se quedan en el estómago, se queda en el estómago. El estómago, como tiene su compliance gradual, va creciendo y uno los opera por obstrucción y encuentra apelonamientos de cabello, de vello, visuales. Cuerpos extraños, niños, monedas, frecuentemente. Parásitos intestinales, el niño no es mucho, en la selva se ve bastante. Impactos fecales, impacto fecal en pacientes de edad, pacientes que toman AINES también. La AINE lamentablemente te quita el dolor, pero al quitarte el dolor también te disminuye la motilidad intestinal. Esa motilidad intestinal hace que el contenido se quede más tiempo en la luz intestinal y el intestino lo que hace es que le absorbe el agua, le quita el agua y lo va deshidratando al punto de volverlo sólido, ¿no? Normalmente ya está pastoso en el colon izquierdo sigmoides, pero como está constantemente tomando aires, se queda más tiempo ahí y se vuelve sólido a razón de que uno tiene que entrar con un tacto rectal y sacar así las heces así rocas, rígidas, obviamente muy doloroso, ¿no? Se comporta como obstrucciones intestinales, pero son pues obviamente de manejo médico, ¿no? Y ya de por sí, en sí, cuando ya está alterado el tubo, o sea, cuando la patología es el tubo en sí, porque se ha formado un cáncer. En primer lugar, cáncer en el Perú, cáncer de estómago, el primero en mortalidad, cáncer de colon, derecho, los anémicos, izquierdo, los obstructivos, esófago, muy raro, muy frecuente, estenosis por isquemia o hematoma intraluminal, raros también. De esta patología lo principal es el estómago. Después, enfermedad diverticular. Estos pacientes estreñidos crónicamente hacen que a nivel del sigmoides permanezca mucho tiempo en las deposiciones y este aumento de las deposiciones en el colon sigmoides hace que aumente la presión del colon sigmoides días, semanas, meses, y este aumento de la presión hace que a nivel de los vasos que alimentan al colon sigmoides, a través de estos vasitos que están perforando, se hernien. Estas herniaciones a través de estos vasitos se les conoce como enfermedad diverticular. Los pacientes estreñidos con enfermedad diverticular crónicamente pueden ser cuadros infecciosos, inflamatorios en esa zona y pueden conducir a este tipo de obstrucción. Entonces, recuerden, siempre que tenemos el tubo digestivo, vamos a hablar de estos criterios. Se inflama, se sangra, se perfora o se obstruye. Y dependiendo del segmento en que estemos hablando, es más o menos interesante uno. Bueno, gracias.